Martina, Paula, Lucía. Buenas tardes. ¿Qué tal? Manifestarse, que todavía estamos aquí en directo. Hola. Martina, Jordi, hola. ¿Podéis decir hola? Hola. 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 Ya nos silenciamos, no pasa nada. Lucía, Paula, Elsa, aprovechad para decir hola. Bueno. Hola, buenas. Hola, Elsa y José Luis, mira, dos en una sola, qué bien. Qué bien. Bueno, pues muy bien. Pues buenas tardes, yo también digo hola, Antonio, ¿vale? Claro, por favor, por favor. Y habilítame luego para compartir pantalla, acuérdate. Claro, eso es David. David te tiene que habilitar para compartir pantalla. Vale. ¿Dónde está David? Aquí. Aquí, Vale. aquí, sí. Ahora le habilitaré, sí. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos 2 minutitos más por si se une más gente o...? Sí, podemos esperar un poquito, sí. Un poquito. Vale, pues esperamos un poquitito. A ver si... Bueno, alguien si se anima ya como para ir compartiendo qué os está pareciendo el curso de momento, que ya lleváis como 4 o 5 módulos, quienes vayáis con el ritmo marcado. Mientras esperamos, si alguien se quiere animar a hacer algún comentario. A mí me está gustando mucho. Sí. Bien. Sí. Qué bien, Martina. A mí también, la verdad, estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía. Me está pareciendo muy interesante. Ajá. Qué bien. Y sobre todo, casi decirnos un poco por qué os está gustando o qué estáis aprendiendo. A mí una de las cosas por las que me está gustando mucho es, pues yo creo que por el método que hay de que lo podemos hacer por nuestra cuenta, las actividades y los vídeos, a mí me está gustando mucho porque cuando tengo tiempo lo voy haciendo y me voy como autorregulando, no sé. A mí es por eso. ¿Empezar? Fantástico. ¿Ya te has bajado? Creo que voy a estar multitarea porque me importa una mierda lo del resto de personas. Oye, Rodrigo, tú vas a estar... David, tú vas a estar, ¿verdad? ¿Tú puedes seguir la pista al chat? Porque yo igual lanzo algunas preguntas. Sí, sí, no hay problema, sí. Vamos. Y también Luna nos puede ayudar en esto, ¿verdad? Pero sí, yo también estaré pendiente del chat, sí. El chat, hola Luna, ¿cómo estás? El chat y también lo de silenciar a la gente, ¿no? Que a veces Entonces, sí. yo creo que podemos ir abriendo, ¿no? Antonio, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bien. Si me dejáis compartir pantalla, también empezamos, aunque tú nos digas tu presente. Vale, yo simplemente te doy la bienvenida así un poquito de nada y ya te dejo a ti toda la clase. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas otra vez al curso. Nos encanta saber que lo estáis siguiendo, nos encanta saber que os está gustando y que os gusta el formato de poder hacerlo cuando queráis y bueno, pues lo que os estamos proponiendo, ¿no? Es agradable escucharlo. Entonces, hoy estamos aquí con un segundo webinar con Antonio Rivas, que ya todos conocéis porque le habéis visto en el primer webinar y le habéis visto también en pues, las clases también, ¿no? Y vamos a hablar, Antonio, ¿no? De quién domina el mundo. ¿Quién domina el mundo? ¿Quién manda? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Esto es. Vaya temazo. Entonces, bueno, esto yo creo que básicamente lo que nos propones es un poco de recorrido, ¿no? Por los diferentes agentes sociales, políticos, culturales que continuamente estamos escuchando, pero que no sabemos al final dónde se colocan, quién hace qué, cómo se relacionan entre ellos y cómo se construye este orden social, ¿no? O desorden social, como lo queramos llamar, en el que estamos. Entonces, nada, pues esta es os doy simplemente 4 claves para la gestión. Como sabéis, micrófonos apagados, podéis participar, podéis y debéis participar todo lo posible en el chat. Lo que pasa es que el turno de preguntas lo vamos a abrir o bien cuando Antonio invite, ¿no? a hacer alguna participación y lance alguna pregunta y ahí sí que podemos dinamizar un poquito el diálogo, o bien al final de la sesión, ¿vale? Pero no vamos a estar interrumpiendo a Antonio continuamente porque es complejo al final coordinar, ¿no? en el formato online que haya interrupciones. Entonces eso, mucha participación pero a través del chat y nosotros prometemos dar seguimiento a todo lo que vayáis diciendo y a todo lo que vayáis preguntando. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, Antonio, todo tuyo Vale. y adelante. Vale, muchas gracias.
¿quién manda aquí, ¿no? ¿Quién es el responsable de todo esto, ¿no? Del nuevo reorden mundial, desorden mundial. El mundo ahora es tan complejo que se hunde el Prestige, por ejemplo, un petrolero en las costas gallegas hace años delante de España, y 15 años después todavía no hay un culpable claro, ¿no? Solo han pillado al capitán. Pero ¿quién es la empresa, el armador? ¿Quién es el responsable de esto, ¿no? Hay un vertido gigantesco en el río de al lado y no se consigue culpabilizar, meter en la cárcel, responsabilizar y hacer pagar a las personas. Pues una de las dinámicas que tiene el mundo en la actualidad es que el poder está bastante escondido y necesitamos entender cómo funciona para hacerlo responsable y también para participar de esas estructuras intentando democratizarlas, ¿no? Entonces, ¿quién domina el mundo? Este es un libro clásico que os recomiendo, que es de Noam Chomsky. Entonces vamos a ir haciendo una aproximación primero clásica, ¿no? de los países, pero luego iremos añadiendo algunas cositas más. Y en clave de alfabetización, ¿no? De entender quién manda en el mundo y a quién podemos hacer responsables, ¿no? Si el poder es una clave económica, que es una idea bastante clásica, ¿no? ¿Cuál es el país más poderoso del mundo? Pues quizá el país más rico del mundo, ¿no? Pues sobre el mapa tenéis cuáles son los países más ricos del mundo. Pues sin mucha sorpresa, Estados Unidos, el mundo occidental, Europa, Australia, bueno, pues son los países más ricos del mundo. A mí no me gusta decir países ricos del mundo, porque en el mundo no existen países pobres, existen países enriquecidos. Y suena completamente distinto. Dices, Estados Unidos es un país rico, que no tiene nada que ver a decir Estados Unidos es un país enriquecido. Y en este sentido, al revés, Congo no es un país pobre, es un país empobrecido. Entonces esto es muy, muy importante. Todos los países son ricos en muchísimas cosas, sus capacidades, sus personas, pero el sistema exprime la riqueza de unos territorios a otros. Entonces este mapa me gusta mucho en ese sentido, ¿no? Porque se ve claramente, es un morphing, ¿no? Distorsiona el espacio geográfico en función de la cantidad de riqueza que acumulan los países, ¿no? Entonces veis cómo África prácticamente desaparece, ¿no? Queda completamente exprimida, así como es algo muy visual, y Estados Unidos pues queda completamente engordado. Y nosotros también, nosotros en términos europeos, ¿no? Como o Japón, por ejemplo, ¿no? Queda ahí completamente engordado y países que están completamente desaparecidos, ¿no? Entonces ya vamos viendo que riqueza y poder tienen que ver, pero riqueza y justicia no tienen que ver. El mundo es un lugar donde hay mucha riqueza muy injustamente repartida y tenemos un sistema que concentra riqueza y exprime personas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay países enriquecidos, pero no hay países ricos, y países empobrecidos, pero no hay países pobres, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una representación del globo del mundo y por cuotas, ¿no? Que también es muy interesante. Veis, está en inglés, ¿no? Pero creo que se entiende bastante bien. El tamaño de las economías del mundo, ¿no? Como Estados Unidos pues tiene una economía que alcanza el 23,32% de la riqueza del mundo, ¿no? Todavía por encima de China, y todavía bastante por encima de China, pero a esta velocidad, dentro de poco, China será el país que tenga más cuota de mercado en los distintos sectores del mundo. Lo cual no quiere decir que la reparta. Quiere decir que el Estado chino o el Estado estadounidense tiene esta cuota de mercado, pero no quiere decir que los ciudadanos que viven en Estados Unidos o en China o en alguno de estos países tengan esa parte de riqueza repartida. Porque una cosa es tenerlo, riqueza, y otra cosa es repartirlo, justicia. Son dos cosas. Antonio, discúlpame, es que me están llamando por teléfono, hay gente esperando y como tú ahora eres el hospedador, yo no veo que haya gente esperando en la sala de espera, pero igual tú sí lo ves y les puedes dar acceso, por favor. Sí, les puedo ver. Admitir. Eso es, puedes darle a admitir a todos. Vale, si va apareciendo gente le vamos admitiendo. Sí, se puede estar un poco, porque ahora eres tú el hospedador y yo no veo que están en sala de espera, lo siento, gracias. Bueno, sería interesante que buscáramos a España por aquí, está aquí a la derecha. Vale, está en un rinconcito. España ocupa un 1,88% de la economía, que dicho así no es mucho, pero es un trozo de la economía mundial bastante interesante. Bueno, pues veis África, o sea, el resto del mundo 8,8%. Vale, así es cómo se reparte el pastel del mercado, ¿no? En este sentido.
en este sentido. Sí es interesante que estos países además se organizan en grupos, por eso se llaman el G8 y el G20, que son como los dos más conocidos, que son instituciones en absoluto democráticas, o sea, nadie las vota, nadie les exige rendir cuentas, no tienen por qué sacar informes ni responsabilizarse de nada, pero se reúnen y los vemos en los periódicos, los vemos en las noticias, el G8 o el G20, y son los grupos de países más ricos del mundo que se reúnen para organizar la economía mundial, al margen de sistemas democráticos, al margen de control, al margen de todo, ¿vale? Y aquí va la primera pregunta, que lo vamos a hacer por chat, Rodrigo, a ver si, ¿qué países pensáis que están en el G8? ¿Vale? A ver qué 8 países pensáis que están, ¿no? Ya os puedo anticipar que desde luego está Estados Unidos, claramente, pero quizá hay alguno que nos sorprenda y alguno que no nos sorprenda. Venga, vamos a darnos ahí un minutito. Rodri, me cuentas qué contesta la gente por chat. ¿Qué países están en el G8? Italia, China, de momento están Francia, Alemania. Francia, Alemania. Reino Unido. Reino Unido, están casi todos ya. ¿Qué nos falta? No entiendo. Estados Unidos. Estados Unidos. Japón. Japón, vale. Aquí tenéis los países del G8, pero veis que no coincide exactamente con el volumen de riqueza. Por ejemplo, es sorprendente que esté Italia, pero por ejemplo no está la India, que es un país que tiene muchísimo más riqueza. De modo que además de ser un club de ricos, que es básicamente lo que es, de un club no democráticos, es también un poquito un club de blancos, por decirlo de alguna manera. Con la excepción de Japón, ¿veis? Es también sorprendente que esté Canadá, por ejemplo, pero que no esté Brasil. De modo que el país, el mundo, a veces organiza clubs y este es un club de ricos. Y tiene un enorme poder de influencia económica, los informes que sacan, las predicciones, a quién le prestan dinero, a quién no le prestan dinero, ¿vale? Entonces no coincide con los grupos exactamente con las 8 economías más grandes, pero sí con las que están más organizadas y nos organizan, a veces, nos organizan a los demás, pues temas económicos. Y luego está el G20, que amplía un poquito más esta visión, y entonces ya aquí sí encontramos a grandes gigantes como la India, Brasil, China, la Unión Europea, por ejemplo, que funciona. España está en el G20, pero no como país, sino como miembro de la Unión Europea. Está Turquía, por ejemplo, está Sudáfrica, ¿vale? Son los países, tanto el Club de los Ricos como los futuros países emergentes, ¿vale? Está Australia, etcétera, etcétera. Aunque está ahí Corea, etcétera, está Arabia Saudí, ya es un club un poquito más amplio, por decirlo de manera. Pero sigue siendo no democrático, no rinde cuentas a nadie, no saca políticas que podamos denunciar y, sin embargo, nos gobierna bastante, ¿vale? El G8 y el G20. También sería interesante ver de todos estos países que, además de ser ricos y que montan sus propios clubs, cuál es el nivel de contaminación. Es uno de los temas que hemos trabajado mucho también en Global Youth Academy, ¿verdad? Y que fuéramos siendo conscientes de que a veces la riqueza no conecta con la justicia. Es decir, los países ricos no necesariamente tienen ciudadanos ricos dentro de sí mismos, pues no necesariamente la reparten, una idea. Y luego los países ricos no necesariamente son los más ecológicos, más bien al contrario, ¿no? Entonces veis, en la imagen se ve la cantidad, el porcentaje que le añaden al calentamiento global distintas economías, ¿no? Pensar que la población de Estados Unidos es de unos 320, 350 millones de habitantes, es decir, hay menos norteamericanos que ciudadanos en la Unión Europea, que somos 350 millones largos, y sin embargo ellos contribuyen al calentamiento global en un décimo, ¿vale? Un 0,151%, siendo el porcentaje de población que son. Si veis aquí abajo, veis la huella ecológica que tiene Estados Unidos, un ciudadano medio norteamericano, por encima de la media del mundo, ¿no? El concepto de huella ecológica creo que lo hemos trabajado, ¿no? Es el impacto que tú estás generando con tu consumo y con tu vivir en el mundo, y que a veces el mundo tiene capacidad de absorberlo y regenerarlo y a veces no, ¿vale? Entonces veis como países
con una población relativamente pequeña a nivel mundial, pues fijaros Alemania, que son 80 millones de alemanes. Pues fíjate la cantidad, lo que contribuyen a la huella ecológica, al calentamiento global del mundo. Entonces, ser un país rico no conecta con justicia, no necesariamente conecta con repartirlo, muchas veces conecta con concentrar la riqueza y no conecta con otro tipo de justicia básica que es la sostenibilidad ecológica. Por eso tenemos que entender esto para luego poder cuestionar, participar y ser ciudadanos conscientes del país en el que nos ha tocado. Bueno, yo en concreto soy español, participo en la Unión Europea, entonces es muy importante tomar noción de estas cosas para luego reivindicar, denunciar, exigir, porque si nos callamos, somos cómplices. Decía Federico Mayor Zaragoza, que fue presidente de la UNESCO, un español fantástico, decía, lo que más miedo me da es los que pudiendo hablar, callan. Y nosotros vivimos en un estado con suficientes libertades políticas como para poder hablar. Pero si no sabemos cuál es el tema, no tenemos nada que decir. Y de esto va un poco todo el curso de Global Youth Academy y esta clase en concreto, ¿no? De entender esto, de reivindicar esto. ¿Vale? Fijaros la huella ecológica. Me ha sorprendido, yo no lo sabía, por ejemplo, Kuwait, que es un país diminuto, pues la huella ecológica de sus ciudadanos es gigantesca, probablemente por la extracción de petróleo. Y luego también me ha sorprendido muchísimo Dinamarca. A veces tenemos idealizados, o yo por lo menos, los países del norte de Europa, ¿no? Los países escandinavos, como que tienen muchísima más calidad de vida, y es verdad, tienen muchísimas más políticas sociales, de cuidado, la educación, por ejemplo, en Helsinki, ¿no? En Suecia, en Finlandia, pues tiene un enorme prestigio. A veces también conviene escarbar y descubrir que Dinamarca es un país diminuto, pues tiene una huella ecológica, habría que explorar por qué exactamente, ¿no? De todas maneras, además de criticar la huella del otro, ahí tenemos la huella ecológica de España, que está por encima de la huella mundial. Es decir, España se come en apenas 10 meses todo lo que es capaz de producir en 12 meses. De manera que tiene que depredar 2 meses, esto es una simplificación, pero por entenderlo así, tiene que depredar 2 meses de recursos de algunos otros países. En 10 meses nos comemos toda la leña que somos capaces de producir en 12, todos los alimentos, la cantidad de CO2 que echamos a la atmósfera. Entonces tenemos que depredar porcentajes de otros países, ¿vale? Atención entonces a riqueza, justicia, huella ecológica, no está siempre en línea, ¿vale? Esto es muy importante para entender cómo funciona el mundo, porque no solo tienes que ser rico y tener porcentajes de economía, ¿no? O sea, históricamente siempre se pensaba que si un país tenía petróleo, pues eso iba a ser un país enriquecido. Pero fijaros, este mapa me ha gustado mucho, lo he estado buscando estos días. ¿Quién en el mundo produce y exporta aparatos electrónicos? ¿Vale? Y ahora mismo, fijaros, tenemos un aparato electrónico delante, ¿no? Todos estamos a través de ordenador. Decía Rodrigo, me han llamado por teléfono. ¿Quién no tiene terminales, móviles, ordenadores, etcétera, etcétera? ¿Y quién tiene ese poder? Pues el poder lo tiene China. Lo tiene China, que es donde se fabrica la gran cantidad de artefactos tecnológicos en el mundo. De hecho, una de las campañas que tenían los norteamericanos, el antiguo presidente Trump, era exigirle a Apple que produjera en Estados Unidos. Y bueno, por supuesto Apple pasó y se sigue produciendo en China. El hecho de que se produzca en China tiene muchos impactos. Tiene un impacto ecológico gigantesco, porque China tiene unas políticas medioambientales pues, muy laxas, ¿vale? Y luego se produce en China, no solo porque los chinos sepan mucho, que también puede ser, sino porque violan los derechos humanos de las personas que trabajan produciendo estos artefactos. Entonces hay unas condiciones laborales lamentables, ¿vale? Pero todos consumimos y por tanto le damos poder a países como China, porque dependemos de su fabricación de móviles, de ordenadores, de componentes electrónicos para automoción o para miles de cosas, ¿no? Fijaros que durante la pandemia se produjo una cosa importante y es que la Unión Europea descubrió que algo tan sencillo como paracetamol, que es una aspirina, una medicina, no había una sola fábrica en la Unión Europea que la produjera en mitad de la pandemia. Lo cual ponía en riesgo pues, la salud de los ciudadanos, porque si cada uno decide
que lo que produce en su territorio lo consume en su territorio, no lo exporta. Entonces la Unión Europea descubrió que, por ejemplo, paracetamol no se fabrica en ningún país de la Unión Europea. Por eso una de las exigencias con el tema de las vacunas de la Unión Europea ha sido exigir que se fabricaran en la Unión Europea. Y de hecho hemos visto a empresas que las fabrican en la Unión Europea y las intentan sacar sin cumplir sus compromisos, ¿no? Lo importante que es no solo tener concentración de riqueza, sino también tenerla en tu territorio de una manera que luego permita que tu ciudadanía tenga acceso a ese bienestar, ¿no? Bueno, muy interesante, muy interesante. ¿Veis la posición que ocupa España, ¿no? En términos de exportación? Entonces, y fijaros Netherlands, ¿no? Es Holanda, ¿no? Siendo tan pequeñito el país territorialmente, fijaros el lugar que ocupa, mucho más grande que Alemania, ¿no? Esto es poder, esto es la economía del conocimiento, esto es poder, ¿vale? De todas maneras, alguien va diciendo que China se nos comerá el mundo, pero es verdad que al final la sociedad china se va pareciendo cada vez más a la occidental, que la sociedad occidental se va pareciendo cada vez a la china. Y eso tiene que ver con poder blando. Luego hablaremos de la diferencia, ¿vale? Pero en términos económicos, fijaros quién manda en el mundo, ¿no? Países como Hong Kong, que no es ni siquiera un país, que es una ciudad, ¿no? Que además forma parte de China, por otra parte, ¿no? Fijaros el poder que tiene, ¿no? Y nosotros nos pensamos que el poder es ganar la Eurocopa. Bueno, no, tampoco tanto. Tampoco tanto. Vale, alianzas económicas, ¿no? Nadie funciona solo. A estas alturas eso ya se sabe. Entonces, bueno, pues nosotros somos Unión Europea, ¿no? Esto también ha sido uno de los rasgos que hemos querido enfatizar en el curso, ¿no? El que tenemos una ciudadanía cada vez más transnacional, ni siquiera internacional, sino transnacional. Y entonces muy importante para ser alguien en el mundo, para sobrevivir. Entonces la alianza de España en la Unión Europea pues es fundamental. Ahora se han salido los británicos, pues a ver qué tal les va. Pero desde luego veis que los procesos en el mundo son de integración, no de segregación. Pues veis ahí la Norteamérica, ¿no? Cómo se une con el NAFTA. Hay distintos procesos de unificación en América Latina. Los hay más exitosos y los hay menos exitosos. El proceso de integración económico más exitoso de la historia es la Unión Europea. Tan exitoso que ha podido permitir empezar a unificar la moneda, que era muy importante, para empezar a unificar los derechos, que era muy importante también. Como la ciudadanía decía, bueno, me parece muy bien manejar el euro de aquí a Alemania, pero quizá si no tenemos los mismos derechos nosotros y los alemanes, y de hecho, aún luchando por los mismos derechos, pues todavía se nota países con más capacidades de derechos que nosotros, ¿no? Las alianzas económicas muy importantes para entender quién manda en el mundo, ¿vale? Fijaros que China casi no se une a nadie, no necesita a nadie con quien unirse, ¿vale? Hay 1.200, 1.300 millones de chinos. 1 de cada 7 personas en el mundo, casi más, es China. Es China. Son 8 millones de kilómetros cuadrados. Es el centro del mundo. Pero ahora veremos que es el centro del mundo duro, no blando. Ahora hablaremos de ese concepto que también es muy interesante, ¿vale? Poder duro, ¿no? Decíamos. Este era el poder económico, que era una de las visiones clásicas, pero hay otras visiones todavía clásicas, ¿no? De quién manda en el mundo, ¿no? Y a mí un profesor me decía, mira, manda en el mundo quien es capaz de mandar una brigada de tanques a cualquier territorio del mundo. Ese es quien manda, ¿no? Pues con una visión pues, muy del siglo XX, ¿no? De Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los mayores exportadores de armas? Fijaros que el tema de las armas, que es en España hay muchísima dificultad por tener datos sobre a quién se exporta, qué se fabrica. Es un tema de transparencia que la ciudadanía tenemos que exigir, ¿vale? Pero es una de las grandes industrias del mundo, las armas. Sigue siendo una de las grandes industrias del mundo, ¿vale? Entonces, el 33% de las armas del mundo se fabrican en Estados Unidos. Fijaros. Curiosamente, muchas se consumen en Estados Unidos también, ¿eh? Todo el tema de los rifles, las armas, los ciudadanos norteamericanos, por una enmienda, que no sé si es la quinta enmienda, no sé qué enmienda, tienen derecho a llevar armas. Es una visión un poco del oeste, ¿no? Que debía ser como del siglo XIX, ¿no? De cuando estaban ahí en mitad de todo tipo de guerras, ¿no? Pero lo han conservado por un interés económico, porque en Estados Unidos el índice de muertos por armas pues supera con creces el del resto del mundo, ¿no? Entonces, el 33% de las armas del mundo se fabrican en Estados Unidos. Y veis a quién se las venden, ¿vale? ¿Veis? Seguís la línea roja, ¿no? Pues a India, Estados Unidos,
etcétera, etcétera. Esto correlata muy bien con el número de guerras que hay en el mundo, que no he traído el mapa, pero son aproximadamente todavía 30 guerras en el mundo. Entonces, la guerra es un gran negocio que da mucho poder, a determinados países. Veis, por ejemplo, Rusia vende el 23% de armas. La gran exportación de Rusia no es petróleo, son armas. Son armas. Pero pensar, ahí está la Unión Europea, también Francia, Alemania también exportan armas. España también exporta armas, es un gran exportador de armas ligeras y es un gran negocio, ¿no? Y veis a dónde van estas armas, ¿no? Aquí que se sepa, a estos territorios, pero habría que trazar. Fijaros que muchas de las 30 guerras que hay en el mundo, muchas todavía están en África, son las guerras olvidadas, y en África no hay un solo país que fabrique armas, ¿vale? O mucha de la violencia que hay en América Latina, ¿no? O incluso siempre las tensiones permanentes entre Venezuela y Colombia, entre Brasil y Argentina, entre Perú y Chile, más la violencia ciudadana, intraciudadana que hay, pero no hay un solo país en América Latina que fabrique armas, pero se compran, claro, es un gran negocio, se compran y se venden. ¿Vale? Y entonces la ciudadanía tenemos que ser conscientes también de esto, de exigirle a nuestros gobiernos qué fabricas, a quién se lo vendes, por qué se lo vendes. Ayer se cumplían 10 años de la guerra de Siria, ¿no? ¿Dónde están todas esas armas? ¿Quién las está financiando, ¿no? Pues las de un bando Rusia y las del otro bando, pues el mundo occidental, ¿no? Gran negocio. La guerra es un gran negocio. Pero es como el poder duro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Países con los mayores arsenales nucleares del mundo, ¿no? Esto sigue siendo una realidad. Bueno, pues ahí tenéis, por supuesto, Rusia y Estados Unidos, pero también Francia, China, Pakistán, India. Pensar que Pakistán e India son dos países que llevan entre sí 4 o 5 guerras. 4 o 5 guerras. Y ambos están armados nuclearmente, ¿vale? O sea, fijaros y bueno, por supuesto, Corea del Norte, que es el país más cerrado del mundo. Es el único país donde todavía hay gente que muere de hambre. Es una cosa que a unos niveles muchísimo más lacerantes que en África subsahariana, pero tiene armas nucleares, ¿vale? Tiene armas nucleares. Bueno, pues sobre esto vivimos. En la Unión Europea, ahora que se ha salido Gran Bretaña, Francia tiene armas nucleares. Los alemanes se negaron a tener armas nucleares. Pues por un poco que siendo muy fieles a su propia historia, y de hecho hay un grandísimo movimiento antinuclear que nace en Alemania y que también es una de las reivindicaciones, se ha ido un poco perdiendo, ¿no? pero sigue estando en la agenda, ¿no? La desnuclearización. Muchos de estos países aprendieron la lección duramente. Ucrania era un país que tenía armas nucleares, porque era heredero de la Unión Soviética y mantenía un arsenal de armas nucleares, y lo mantenía porque tenía miedo de que Rusia efectivamente la invadiera. Firmó un acuerdo con Europa Occidental y con Estados Unidos de que, bueno, si se desmilitarizaba, si renunciaba a sus armas nucleares y tenía un conflicto con Rusia, la Unión Europea, la OTAN, la protegería. Se desnuclearizó, es decir, renunció a sus armas nucleares, y todos sabemos cómo acabó la historia. Rusia ha invadido Crimea y se ha ocupado Crimea y no ha habido respuesta por parte de los compromisos de los países occidentales. Es decir, que los países cuando tienen armas nucleares no las van a perder. Y ahí tenéis Israel, es polémico, no se sabe del todo si Israel tiene armas nucleares. Sin embargo, Occidente puede vivir con que Israel tenga armas nucleares, pero en cuanto se oye que algunos países tienen armas de destrucción masiva, pues se invaden los países, ¿no? ¿Cuál fue la coartada de invadir Irak? Pues que estaba generando armas de destrucción masiva, ¿no? ¿Cuál es la coartada para bloquear Irán? Pues que va a tener acceso a armas nucleares, ¿no? Sin embargo, el hecho de que Israel tenga armas nucleares no ha generado ningún tipo de bloqueo. Israel es el país del mundo que incumple sistemáticamente más declaraciones de Naciones Unidas. Es el país que sistemáticamente no cumple ni los convenios de Naciones Unidas, ni las declaraciones de Naciones Unidas, ni las recomendaciones de Naciones Unidas. Muchas de ellas tienen que ver con el trato al pueblo palestino, ¿no? Pues Israel las incumple, pero con muchísimo más flagrancia que Irán, que Irak, que Kuwait, que quien quiera, pero con Israel no pasa nada, ¿no? Todo el mundo, bueno, en política internacional se dice que Israel es como el portaaviones que tiene Estados Unidos en Oriente Medio. Como además tiene esa formita, ¿sabes? Así alargadito y con la península del Sinaí, etcétera, etcétera, pues en los entornos internacionales se dice, mira, el portaaviones, ¿no? Que tiene Estados Unidos allí. Y entonces un espacio de legitimidad de cosas que como se le ocurra hacer a los libaneses, pues les invaden, ¿no?
porque bueno, pues ahí están siempre los intereses que tiene el mundo occidental y Estados Unidos respecto a esa zona, ¿no? Los países con mayores armas nucleares. España no tiene armas nucleares, nunca las ha tenido. Lo que España tiene en términos de armas, que es muy llamativo, sabéis que hay un convenio para la prohibición de las minas, ¿vale? Que además fue una campaña que hizo Paco Polo, que es un chaval que yo conocí, bueno, que hizo él y mucha otra gente para sacar las minas como arma de guerra, ¿no? Las minas son un desastre porque hay países como Camboya, o sobre todo Camboya, pero todavía Vietnam, ¿no? Donde se sembraron millones de minas, ¿no? O por ejemplo en Congo, en el norte de Tanzania, millones de minas, ¿no? Claro, cuando el conflicto termina, las minas se quedan allí, ¿no? Y las pisa el niño, el campesino, la familia, el buey, etcétera, etcétera. Y desminar el territorio es tremendamente costoso. Bueno, pues hubo una campaña mundial para eliminar las minas y muchos países lo firmaron y España lo firmó. Ahora, algunas ONGs sospechan que España tiene minada la frontera con Marruecos. Lo sospechan. Y de ser así, España estaría incumpliendo sus compromisos internacionales. Pues fijaros que no es que estamos hablando de la Luna, estamos hablando del país en el que nosotros vivimos y que no sabemos, igual nuestra frontera con Marruecos está minada, contraviniendo los compromisos internacionales, ¿no? Entonces es muy interesante seguirle la pista a estos temas. España, empresas españolas vendieron armas a Sudáfrica cuando Sudáfrica tenía el apartheid, por ejemplo. Vendíamos, bueno, no sé si sabéis, el apartheid fue el régimen que consiguió Nelson Mandela tumbar y que básicamente hacía que la ciudadanía de fenotipo negro pues fuera de segunda y de tercera categoría en la Sudáfrica blanca, ¿no? Y entonces en España se fabricaba una cosa muy curiosa, se fabrican dos cosas muy curiosas. Una, esposas que se exportaban a Sudáfrica para esposar y violar los derechos humanos de población africana, y eso se consiguió, se denunció, etcétera, etcétera. Y otra cosa que exporta España, y no tengo una foto, me la tengo que poner, son concertinas. No sé si sabéis lo que son las concertinas. Las concertinas es una espiral de alambre que se pone arriba de las vallas y que tiene púas, ¿vale? Y que son, claro, desde el punto de vista de seguridad, son tremendamente eficaces. Pues eso lo ha inventado España, lo fabrica, lo exporta y con eso bloqueamos las fronteras. Es donde, cuando la población africana intenta entrar en la valla de Melilla o de Ceuta, donde se quedan enganchados son las concertinas. Entonces hay toda una campaña para decir que las concertinas violan los derechos humanos por el tipo de heridas que generan, ¿vale? Entonces es muy, muy importante, muy importante. España es una gran industria turística y es muy importante. Sol, playa, muy bien. Nuestro aceite de oliva es riquísimo y nuestras catedrales son bellísimas, pero hay que seguirle la pista a algunas formas de enriquecerse que violan los derechos humanos de la ciudadanía global. Y en concreto con las vallas en Marruecos, vamos, que no hace falta irse muy lejos, ¿vale? Y luego está el poder blando, ¿no? Esto era el poder duro, ¿no? ¿Quién exporta armas? ¿Quién tiene armas nucleares? ¿Quién tiene riqueza? ¿Quién fabrica computadoras? Bueno, es una forma de ver el mundo, ¿no? ¿Quién tiene ese poder, ¿no? Pues que si Estados Unidos, que si... Vale, pero luego también hay un poder blando en el mundo, que es el poder de la cultura, ¿no? ¿Qué idiomas se hablan en el mundo? Eso es también poder. ¿Qué idiomas se hablan en Internet? ¿Cómo se escriben las novelas? ¿Quién produce películas de cine, por ejemplo? Es muy importante. Muy importante. Por cierto, que la película de cine más vista en el mundo no se fabrican en Estados Unidos, en Hollywood. Se fabrican en Bombay, en India. Hay grandes películas de las que nosotros no hemos oído hablar nunca y las que las han visto 400, 500 millones de personas en India. Claro, todos indios, pero 400, 500 millones de personas. Vamos, que la Guerra de las Galaxias son nuestras grandes producciones nuestras, vamos, las producciones occidentales, las grandes películas occidentales, las ven 400, 500 millones de personas como mucho. Pero las grandes producciones en Bombay las pueden ver 600 millones de personas. Eso es poder también, es poder blando, ¿no? Nigeria quiere producir películas, por ejemplo. Por eso la Unión Europea tiene las campañas de protección del cine audiovisual en Francia, etcétera, etcétera, porque eso es poder blando. O sea, la influencia que tiene una película como puede hacer El Señor de los Anillos, pues es gigantesca en relación a... Tú no necesitas mandar los tanques. Tú les mandas Walt Disney y les conviertes a tu forma de vida, a tu forma de comer, a tu idea de belleza, a lo que está bien y lo que está mal. No tienes que invadir los países, tienes que invadir los países con Walt Disney, con El Señor de los Anillos, con la Guerra de las Galaxias, con esa visión de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces tú generas eso y eso es poder blando. Y no necesitas invadir los países, ¿no? Entonces el idioma es una de las claves. Entonces, aún así,
el chino es el idioma más hablado del mundo, pero bueno, el inglés es el gran poder blando de la cultura occidental, ¿vale? Es lo que nos está... De hecho, al final, formatea tu forma de hablar, cómo va invadiendo nuestro lenguaje. Y por eso adquirir poder, salvar tu cultura, cuidar tu idioma, es también cuidar tu poder. Es ver tu forma de entender el mundo, a cómo llamas a las cosas. Y esto en concreto los franceses son mucho más celosos que nosotros y muy interesante porque ellos quieren conservar esa idea de poder, ¿no? El español es uno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Anda, ¿cuáles son los otros? Venga, qué buena pregunta. Rodrigo, vamos al chat. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de Naciones Unidas? A ver si lo sabéis. Venga, en 5 minutos. Pues nos dicen el inglés, el chino, el árabe, español, francés. El ruso también. El ruso, el francés no. Y ya les da rabia, ¿eh? El francés no, pero el ruso sí. Por un tema también de poder blando, ¿no? De que los rusos han intentado, porque rusos no hay tantos millones de rusos en el mundo, ¿eh? En Rusia hay unos 200. Uno de los grandes déficits de poder blando que tiene Rusia es que pierde población cada año. Y antes, claro, consiguió extender el ruso en la Europa occidental, ¿no? En Polonia se estudiaba ruso, Yugoslava se estudiaba, en Rumanía se estudiaba, pero todo eso se ha perdido completamente, ¿no? Y Rusia pierde ciudadanos, y España también, ¿eh? Y entonces ahí hay una pérdida de poder blando, ¿no? Una de las ventajas que tiene el poder blando, y que por eso China se parece más a Occidente de lo que Occidente se parece a China, o sea que igual ellos nos ganan en poder duro porque pueden, pues, producir más ordenadores que nosotros, pero nosotros les ganamos en poder blando, es que el chino no hay quien lo escriba. Es que hay una tremenda herramienta tecnológica que es el alfabeto y la numeración árabe. Estas dos cosas que parecen tan obvias son tan aerodinámicas, funcionan tan bien, que al final los chinos se parecerán mucho más a nosotros que nosotros a ellos. Porque nosotros nunca aprenderemos chino, ni aprenderemos a escribir, aunque ellos sí, pero ellos sí van a aprender a escribir. De hecho, los japoneses ya tienen tres alfabetos, kanji, hiragana y katakana. Y uno de ellos ya es fonético, como puede ser el español, PA, PA, MA, MA. Porque al final es que ahí hay una clave de poder blando, ¿no? Y eso es muy importante. Una de las claves por las que España puede seguir siendo alguien en el mundo, por supuesto tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con producir ordenadores, pero va a tener que ver con salvar el idioma, con que haya 400, 500 millones de personas que hablen el idioma, ¿no? Y por eso en Estados Unidos hay toda una campaña, un choque muy potente entre lo hispanohablante y lo anglohablante, porque ahí se la juegan. Se la juegan. Es muy curioso cómo yo estudié en California y el estado de California no tiene un idioma oficial. Aquí en España hay un idioma. ¿Cuáles son los idiomas oficiales en España? Joder, qué buena pregunta. Rodrigo, ¿cuáles son los idiomas oficiales en España? Esto lo sabrá la gente, ¿no? Digo yo. Español, catalán, vasco, gallego. Nos dice Rodrigo. Muy que se las sabe todas. A partir de ahora, Rodrigo, no le cojas las preguntas. Pues sí, pues en Estados Unidos, o sea, en España sí que hay un idioma oficial, o sea, tú tienes derecho a comunicarte con la administración y ya contigo, pero en California no. Entonces tú puedes hablar en inglés con la administración, puedes hablar en español con la administración, y yo he visto gente que se examinaba de conducir en chino mandarín, ¿vale? Es muy, muy interesante. Pero esto va cambiando, porque cuando han descubierto que eso es poder blando, que van perdiendo, han hecho el inglés su idioma oficial. Es obligatorio hablar a la administración en inglés, ¿vale? Entonces cuidar nuestro idioma es una forma de poder, y cuidar nuestra cultura es una forma de poder. Poder blando. Otra clave de poder blando tiene que ver con la educación, ¿no? ¿Quién genera más universidades de prestigio en el mundo? Las mejores universidades, ¿no? Tenéis ahí que la número 1 es Estados Unidos, con las 135 mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. Del top 500 me parece que será, no sé cuánto será este top, ¿vale? En Estados Unidos. Pero fijaros, los chinos van ya por 57, ¿no? Pues están espabilando. En el Reino Unido hay 38, ¿no? Y pues mira, en España hay 11. De las mejores universidades del mundo hay 11 que están en España, ¿vale? Eso también es poder, el conocimiento. Los tanques van a ser muy interesantes, el idioma es muy interesante, pero ya estamos en la idea de poder blando. Las universidades, la capacidad de formar,
Somos la sociedad del conocimiento. Las herramientas van a quedar obsoletas. De hecho, todo lo que aprendes va a quedar obsoleto, pero es la capacidad de aprender a aprender. Aprender a aprender. Y eso es la universidad. El aprender a aprender, el estar pensando en lo siguiente. También es una visión un poco élite, ¿no? Y se puede aprender a aprender sin necesidad de ir a la universidad, cuidado, ¿eh? Que también tiene que ver con tener una población que sabe aprender. Y si el camino es la universidad, pues está muy bien, pero hay muchos otros caminos. Pensar que de 7.000 millones de personas que hay en el mundo, apenas un 2% van a la universidad. O sea, es un concepto bastante elitista. Pero cuidar nuestra educación. Alguien me decía, tú eres tu propio plan de estudios. O sea, no esperes a que alguien te dé el plan de estudios. Hombre, supongo que cuando pues, tienes que ir todavía al instituto, la ESO, te tienes que comer el plan de estudios que te proponen. Pero tú tienes que diseñar tu propio plan de estudios el resto de tu vida. Aprender a aprender siempre. Y no esperes a que alguien te diseñe tu plan de estudios. Diseña tu plan de estudios y síguelo. Y una de las ventajas que ahora tenemos es que uno puede ir a la universidad y pagar miles y miles de euros. Y bueno, en España la educación todavía mucho más accesible que en otros sitios. Pero mucho está en Internet. Mucho está en Internet. Es que estoy seguro que puedes aprender a montar un cohete espacial a golpe de tutoriales. Entonces, te tienes que responsabilizar de tener ese poder blando. No llevamos armas como la ciudadanía norteamericana, somos conscientes de nuestra huella ecológica porque somos ciudadanos globales y somos nuestro propio plan de estudios, porque eso nos va a dar poder. Eso nos va a dar poder. Y eso es muy importante, ¿no? Y yo no espero a que el ministerio me diga si me tengo que aprender los ríos. No, yo me voy diseñando mi plan de estudios porque quiero cambiar el mundo, quiero hacer cosas, quiero participar. Y eso es muy importante. ¿Vale? ¿Dónde están los premios Nobel? También puede ser un indicador interesante, ¿no? Bueno, pues de los 876 premios Nobel que se han concedido en el mundo, 254 pues, se han dado en Estados Unidos. Y muchos pues tienen que ver con física, con economía, algunos con el Premio Nobel de la Paz. A Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz. Que sería como discutir. España no consigue muchos premios Nobel, ¿eh? No conseguimos muchos premios Nobel. Desde Ramón y Cajal, siglo XIX. Bueno, en literatura también, ¿eh? En literatura tenemos varios premios Nobel, que es poder blando, ¿eh? El poder blando es muy importante, ¿no? Que la gente lea lo que tú dices, tu modelo del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que no estamos ni en la gráfica, ¿no? A ver, está ahí Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, Suecia, Holanda. Fijaos, Holanda con lo pequeño que es el país, ¿no? Nosotros debemos estar ahí por otros, ¿vale? Y esto es poder blando, tu capacidad de influir en el mundo. Y esto es poder blando total, pero del malo, por decirlo de alguna manera. Benjamin Barber, que es un pensador, escritor, puesto que todavía está vivo y todavía le podéis leer en muchos sitios, diseñó un concepto que era la McDonaldización del mundo. La McDonaldización del mundo. Y él hablaba del nivel de desarrollo que tenían los países en función de dos cosas. La cantidad de McDonald's que tenían esos países y cuánto costaba una hamburguesa estándar en ese país, ¿no? Y lo decía con ironía, pero era muy interesante. Y es un ejemplo de poder blando, ¿no? Cómo reivindicamos un lugar en el mundo, pero luego nos comemos, nunca mejor dicho, el estilo de vida americano, el estilo de vida de algunos americanos, de las empresas norteamericanas. Cómo asumimos su nivel de consumo, su nivel de insostenibilidad, asumimos pues, que todos tenemos que comer la cantidad de carne que comemos, la cantidad de pan blanco que comemos, etcétera, etcétera, ¿no? El estilo de vida. Y eso es poder blando. No necesitas mandar los tanques, la gente ya va a vivir como tú, al final piensa como tú, al final son súbditos tuyos. ¿Vale? Muy interesante Benjamin Barber, igual un día lo leéis. La McDonaldización del mundo, ¿vale? Y entonces, de hecho, se utiliza como unidad de medida, ¿no? Porque la idea es, con $10, con 10 euros, tú puedes hacer cosas distintas en Madrid que en Lisboa. Y no te digo que en Madrid que en India. Pero la referencia es cuánto te cuesta comprarte una hamburguesa McDonald's. Y eso te da el estándar. Mira, en Madrid, en España, pues probablemente cueste 3-4 euros y en Nueva Delhi, pues te cuesta 2 euros. Pues nosotros tenemos un nivel de desarrollo, de consumo, o lo que sea, ¿no? Fijaros hasta qué punto llega. Y esto es poder. Esto igual Disney. Esto es poder, claro. Y también quería recoger también algunas otras claves, que era el mapa de los países más felices del mundo y menos felices del mundo. Porque una cosa es dónde está la riqueza, dónde está la justicia, dónde está la sostenibilidad, pero otra también es dónde está la gente feliz, ¿no? La gente feliz. Y es muy curioso porque un país como Bután, que curiosamente no está aquí, o sea, está en el mapa, pero no tiene una gráfica,
que es un país que está... ¿Dónde está Bután? Rodrigo, vamos al chat. A ver, ¿dónde está Bután? ¿Con quién hace frontera? No vale que conteste el de siempre. Entre India y China, nos dice, y Nepal, nos dice Jordi. Exactamente. Bután es un país que está, en realidad, si nos ponemos estrictos, entre India y el Tíbet. La China se comió el Tíbet como quien se come en los años 50. El Tíbet es un pequeño país que tiene 3 veces el tamaño de Francia, ¿sabes? Así, básicamente. Lo que pasa es que tiene 10 veces menos población. Y la China lo invadió y se lo comió. Bueno, pues curiosamente los butaníes inventaron el índice de felicidad, pero curiosamente aquí no sale, ¿no? Entonces, es uno de los países que atiende más, curiosamente, a cosas que no sé si nosotros atendemos, pero es que su población sea feliz, que su población sea feliz. Entonces, veis ahí cuáles son los países más felices del mundo y más infelices del mundo. Pues Venezuela no está muy feliz, lógicamente, Chile más o menos, Sudán más bien no, Australia, Ucrania, ¿vale? Curiosamente, esto podría correlatar, que no es un dato que tengo, que es el país donde hay más, los países donde hay más suicidios, por ejemplo. Y es muy curioso porque son países de renta económica alta, o sea, la gente en Congo no se suicida, pero la gente en Suecia sí. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, atención a la riqueza y no confundirla con que eso se reparte, aunque eso genera felicidad, ¿vale? Bueno, tenéis ahí índices de felicidad, me parece interesante. Ay, espera que me he ido. Ay, ¿por qué me he ido tanto? Vale, esto era un poco la idea de Naciones Unidas, quién tiene poder, o sea, de una visión desde los países, poder blando, poder duro, etcétera. Y quería un poco hablar también de quién manda en el mundo, pero en términos de arquitectura mundial, ¿no? Las Naciones Unidas, ¿no? Que siempre es un órgano muy, muy criticado, pero muy necesario. Sabéis que nace, o sea, tras la Primera Guerra Mundial, Wilson es un presidente norteamericano, intenta montar la Sociedad de Naciones y fracasa, intentando que no volvieran a estallar conflictos como la Primera Guerra Mundial, que se llevó por delante a 20 millones de personas, dice pronto, fracasó y estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, ya sí se fundan las Naciones Unidas, primero unos pocos países, porque muchos países de África todavía no estaban descolonizados. ¿Vale? Es curioso como la idea de tercer mundo nace precisamente en los años 50, ya con las Naciones Unidas, cuando una serie de países, entre ellos, países pequeñitos como China, Indonesia, India, etcétera, etcétera, se reúnen en Indonesia precisamente, en Bandung, en 1956, y dicen, nosotros no somos ni de los norteamericanos ni de los soviéticos, somos una tercera cosa, somos un tercer mundo. Y entonces ahí es donde nace la idea de tercer mundo, que a veces hablamos tanto. Lo que pasa es que, fíjate, se ha corrompido y cuando hablas de tercermundista hablas como de países como un poco pues muy empobrecidos y como con muy poca dignidad y como muy cutres, pero la idea de los países del tercer mundo, cuando ellos se lo apropian, lo que querían decir es que no querían ni comulgar con el poder de Estados Unidos y con el bloque norteamericano, ni con el poder de los soviéticos, con el bloque ruso, ¿vale? Y entonces así nace el tercer mundo, curiosamente. Bueno, pues todo eso, todo se corrompe. El tercer mundo entra, al principio se plantearon si entraban o no en las Naciones Unidas, fijaros, pero bueno, al final entran las Naciones Unidas y pues muy bien. Entonces, en las Naciones Unidas hay 169 países, y esta pregunta es muy divertida, pero hay una organización internacional que tiene más países miembros que las Naciones Unidas. A ver si sabéis cuál es. Quien sepa esta, Ana, le regalamos yo qué sé, ¿no? Un curso. Regalamos un webinar más contigo. La FIFA. Jordi dice la FIFA. Muy Pregunta. bien, correcto. Oh, Jordi, muy bien. Has dicho que le regalabas, Antonio. No sé cómo decirlo. Un webinario. Nos vamos a condenar a hacer webinarios con Antonio. Pues sí, hay más países en la FIFA que en las Naciones Unidas, fijaros, ¿vale? Bueno, hay una asamblea general, que se supone que es más o menos democrática, donde están todos los países, pero luego está el Consejo de Seguridad, que tienen derecho a veto y hay algunos países que tienen derecho a veto y otros no. Hay miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y esta también es una pregunta muy clásica. ¿Y cuáles son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? ¿Qué te dicen por ahí?
Nos preguntan, Antonio, insistentemente si vamos a compartir el PowerPoint. Ah, ¿no se ve? No, se refieren después si se lo vamos a pasar por email o... Ah, sí, claro. Sí. Oh, pensé que no se estaba viendo. ¿Cuáles son los países del Consejo de Seguridad? Permanentes, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen derecho a veto. Es decir, que todo lo que decide la Asamblea puede decir, vamos a condenar a la actuación que está teniendo Venezuela en la frontera con Colombia. Pero si de repente un miembro del Consejo de Seguridad lo veta, se acabó la condena. ¿Vale? Entonces hay 5 países que tienen derecho a veto. No me digas que no se sacan, David. Sí, ya los están diciendo ya, sí. Vale. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Francia. Brillante. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Que es muy polémico porque son herederos de la Segunda Guerra Mundial. Porque países como India, me dirás Francia frente a India, ¿no? O países... Pensaos que Indonesia tiene 325 millones de habitantes. Indonesia solo, ¿no? Pero estos países como que han conseguido ahí hacer un status quo después de la Segunda Guerra Mundial y congelan muchas de las decisiones, ¿no? Curiosamente Rusia tuvo una política de silla vacía, como en los años 50 decidió protestar no yendo al Consejo de Seguridad. Entonces justo en ese momento Estados Unidos lanzó un montón de resoluciones para que se aprobaran, entre ellos la Guerra de Corea. Pues la Guerra de Corea es una guerra que emprenden las Naciones Unidas, no los Estados Unidos, porque justo Rusia hubo una cosita muy tonta, decidió no, sabotearlo no yendo. Bueno, pues no fue, votaron y la Guerra de Corea la dirigieron los Estados Unidos, pero bajo la bandera de Naciones Unidas. Y luego hay miembros no permanentes. Entonces España ha sido miembro no permanente, pero hace ya años, ahora mismo no me acuerdo. Hay 3 estados de África, 2 estados de Asia y Pacífico, 2 estados de Latinoamérica, 1 estado de Europa del Este y 2 estados de Europa Occidental, ¿vale? Y esos son los miembros del Consejo de Seguridad. Pero los permanentes y los que tienen derecho a veto son solo estos. Y está muy cuestionado, ¿no? Porque el Reino Unido, con ese peso económico y geográfico que tiene, pues tiene veto y Brasil no. Y en definitiva, ¿por qué tiene veto? Pero aún así es el mejor sistema que hemos encontrado. Aún así, las fuerzas de paz, los cascos azules de Naciones Unidas han detenido o han chequeado, como puesto bajo control, muchísimas fronteras internacionales, ¿vale? ¿Qué frontera europea todavía tiene cascos azules? Intentando que no se mate el país entre ellos. ¿Qué país europeo todavía tiene una misión de cascos azules de Naciones Unidas intentando que no estalle una guerra entre las 2 partes? Ana, si tú la sabes, tú también puedes contestar. Kosovo y Serbia, dice Jordi. ¿Eh? Kosovo y Serbia. No. Pues yo iba a decir eso, fíjate. No. Turquía, tal vez, con los Casi. kurdos. ¿Con los kurdos? No, Turquía con los kurdos no. Qué curioso, cómo son las guerras olvidadas, ¿eh? La tenemos aquí al lado, está súper olvidada. Chipre. Eso. Chipre tiene todavía desde hace un montón de años, sabéis que la mitad de Chipre está invadida por Turquía y la otra mitad de Chipre pertenece a la Unión Europea. Fijaros. Interesante, ¿no? Un día sacamos el mapa de los muros en el mundo, que todavía se cayó el muro de Berlín, pero muchos otros no se cayeron. ¿Vale? Vale, las Naciones Unidas. Y luego las Naciones Unidas son como los servicios sociales del mundo. Entonces tiene un montón de agencias que son muy importantes y que tienen una función fundamental. Pensar que España es uno de los países que mejor paga las cuotas de sus compromisos internacionales con las Naciones Unidas. Es uno de los mejores países. Somos fieles pagadores. A UNICEF, a la OIM, yo que sé, a UNDOC, por ejemplo, trabajamos mucho con el tema de los delitos de trata, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, que lo dirige. ¿Quién es la presidenta de ONU Mujeres? ¿Sigue siendo Michelle la chilena? Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. Muy bien, un premio para Ana. Vale. Vamos a admitir aquí hay un alumno. Entonces, desarrolla una función no solo de paz, pero sino o sea, desde la FAO, la UNESCO, UNICEF, etcétera, etcétera, es una función fundamental. Entonces, a veces se reciben críticas sobre que el Consejo de Seguridad bloquea a las Naciones Unidas, pero la verdad es que la labor que realiza a nivel de salvar el patrimonio de la humanidad, por ejemplo, no hay
Creo el otro día había un pueblo de Huesca, me parece, que había conseguido que tenía un carrasco milenario y había sido declarado por Naciones Unidas Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces, tiene influencia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Influencia. Las Naciones Unidas. No tenía sus cartas y por eso jugamos una jodida. Todavía lo pero las enseño. Uy. No, eso, primero los 7 así y los otros ya se estaban viendo. Digo, Maldita. Es no, Antonio, si les puedes silenciar. Pues no sé si les voy a poder silenciar. A ver, vamos a intentar silenciar. Bueno, ahora ya está, ya a todos los desconectado el micro. Bueno, las Naciones Unidas promueve cosas tan básicas como la Declaración de Derechos del Niño, ¿vale? Que es una de las convenciones, junto con la Convención de Derechos del Ser Humano, del Hombre y de la Mujer. Convención de Derechos Unidos son promovidas desde Naciones Unidas, son vinculantes para todos los países y es otro clave de éxito, ¿no? De quién manda en el mundo. Bueno, a pesar de que existe poder blando, a pesar de que existe poder duro, también existen leyes a nivel internacional que más o menos todos los países cumplen, más o menos. Y aquí hay países que más y menos. Y en concreto, por ejemplo, los derechos del niño y de la niña, no sé por qué pone niños, ¿no? El nivel de cumplimiento, ¿no? Y veis que, pues, que en España la situación es muy buena, se cumple muy bien, y hay como grandes agujeros en países subsaharianos, en Pakistán, en Afganistán, en Yemen, etc. Pero una de las funciones de Naciones Unidas es generar legislación internacional que es directamente aplicable a los países. Si España incumple la Declaración de los Derechos del Niño, yo puedo demandar al Estado español, ¿vale? Lo demando primero a través de los tribunales españoles y si los tribunales españoles no me satisfacen y yo sigo peleando, acabo, ¿vale?, en la Corte Internacional de La Haya, ¿vale? De manera que a un ciudadano como yo, como nosotros, una ciudadana, puede reclamar derechos que se compromete España a nivel internacional, los derechos por ejemplo, los derechos de la infancia, y reclamarlo hasta llegar al Tribunal Internacional de La Haya, ¿vale? Y bueno, pues cumple alguna función. Bueno, cumple una función muy importante. Vale, esto era simplemente por cuál era el organismo internacional que tiene más miembros, aunque Naciones Unidas, que es la FIFA. Vale, la FIFA. Y luego, ya por ir terminando, yo creo que hay dos actores que tenemos que poner en el escenario sobre quién manda en el mundo. Uno tiene que ver con las multinacionales. Si organizáramos la lista de países, o sea, de economías del mundo, las 10-12 primeras serían países, pero a partir de la 13 o la 14 empezaría a haber empresas. Empresas como Walmart o como Exxon o yo que sé, como Apple, manejan muchísimo más dinero que casi cualquier país de África, menos Sudáfrica y menos Nigeria, quizá, ¿vale? Por eso cuando Etiopía tiene un conflicto con Nestlé, Nestlé le gana el conflicto a Etiopía. Fijaros. Esto tiene que ver mucho con la capacidad que luego tenemos los pueblos de luchar contra las empresas. Sudáfrica y Brasil tuvieron un conflicto con las farmacéuticas al hilo de las patentes sobre las vacunas los medicamentos, los retrovirales contra el SIDA. Se producían desde empresas que consideraban que era una oportunidad de negocio. El tema del SIDA en Sudáfrica y en Brasil exterminaba prácticamente a su población. Ellos tenían capacidad para fabricar retrovirales, pero la empresa no se los dejaba fabricar a precios populares. Lo podían fabricar, pero tenían que pagar unas patentes gigantes. Entonces Sudáfrica y Brasil denunciaron ante la Organización Mundial del Comercio a las grandes empresas que eran dueñas de las patentes y lo ganaron. Lo ganaron porque, claro, Brasil y Sudáfrica son grandes países. Pero si eso lo hubieran hecho países pequeños, como Botswana, Mali, pues seguramente no lo hubieran ganado. Entonces, las grandes empresas ya se tutean y se codean con los grandes países en términos de igualdad. Tienen juicios, tienen demandas, luchan, etcétera, etcétera, pero en términos de tú a tú. El ministro español de Industria viaja a Alemania para entrevistarse con el presidente de la Volkswagen porque igual fabrican o no fabrican el nuevo Volkswagen en España. Y no es que llama al presidente de Volkswagen para que venga a verle su despacho, no, él coge el avión y se va a ver al presidente de la Volkswagen en Alemania, porque tiene bien claro quién manda aquí, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, las grandes empresas, aquí las tenéis. Walmart en España no lo entendemos muy bien, pero vamos, es un retailer, es como los chinos a lo bestia. Es una tienda que vende de todo, ¿no?
y cada vez se va viendo cómo las empresas tecnológicas van ocupando más lugar, van ascendiendo, pues a Apple, etcétera, etcétera, y las empresas de automoción también quieren mantener un lugar muy alto, pero las empresas tecnológicas son las que van a empezar a estar cada vez más arriba, ¿vale? Las que gestionan conocimiento, no las que... Hace años las grandes empresas eran las petroleras, las que fabricaban petróleo. Y luego las financieras, los grandes bancos. Los bancos quebraron, las petroleras están dando cuenta que hay que fabricar otro tipo de cosas. Entonces, la automovilística es la que está evolucionando, porque está intentando pues, diseñar coches eléctricos, automoción eléctrica, etcétera, etcétera. Y luego están las grandes, o sea, las grandes tecnológicas. Fijaros que no hay ninguna gran multinacional que tenga más de 150 años de vida. Ninguna. ¿Vale? Las más antiguas, JP Morgan, por ejemplo, grandes bancos, tienen 100 y pico años. ¿Vale? Hay grandes empresas que son multinacionales y de repente desaparecen. Estoy pensando en Kodak, por ejemplo. Una grandísima empresa y desapareció. ¿Cuál es la institución mundial? ¿Cuál es la institución mundial que permanece con continuidad desde hace más de 500 años? Pregunta. Voy a darme la luz. Mercadona. ¿Cuál es la... Cruz Roja, pregunta Jordi. Vamos a dejar hablar también a Rodrigo, que creo que lo has callado ya para siempre. No, la Cruz Roja nace en la batalla de Solferino entre Austria e Italia en 1850 y pico, me parece. No, tiene 100 y pico años. La Cruz Roja tiene 100 y pico años, no está nada mal, pero no tiene tantos años. ¿Cuál es la institución permanente, constante, con continuidad, organizada, que se lleva tal cual más de 500 años? Joder, ¿sabéis lo de la FIFA? ¿No sabéis esto? La Iglesia. La Iglesia Católica, no la Iglesia. Lo ha dicho Noah, ¿eh? Ah, muy bien. La Iglesia Católica, con continuidad, más de 500, más de 700 y más de 2000. Pero más de cuántos, más de 2000, por supuesto. Ah, era por no dar pistas. Bueno, como institución igual no, pero... No, sí, con continuidad, un papa, otro papa, organizado, tal, sus crisis, sus cismas y tal, pero vamos... Sí, pero digo, más de 2000 no sabemos, pero bueno, desde luego más de 500... Y desde el primer concilio, el que fuera, sí, pues hay que imaginaros. ¿Vale? Un caso absolutamente excepcional, ¿eh? Absolutamente sí. excepcional. Vale, y luego el tema de las empresas, pues se segmenta. Entonces, esto también forma parte de la dificultad que tiene el chocar con las empresas. Porque tú dices, por ejemplo, Nestlé o Adidas o algunas incumplen derechos humanos, pues yo que sé, Adidas tuvo muchísimo conflicto con muchas ONGs porque fabricaba material deportivo en condiciones de esclavitud con niños esclavos en India, en Asia, ¿no? Vale, y bueno, pues tuvo un rebranding y pues sale muy bien. Nestlé, por ejemplo, chocó con Etiopía o con miles de países por el tema del chocolate, por ejemplo, de cómo se fabrica, se recoge el chocolate con mano de obra esclava. Entonces, como han descubierto que a veces su presencia social puede generar ser objetivo de campañas, pues muchas veces se esconden o se diversifican detrás de un montón de cosas. Tú dices, bueno, yo no quiero consumir Nestlé porque tiene una política en Nigeria que me parece que viola los derechos humanos. Y no consumes Nestlé, pero como está subdividido en tantas marcas, pues igual hay países... Yo intenté no comer Nestlé en Ecuador. Es imposible. 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 Estas empresas también se diversifican, pero hay que seguirles la pista, porque luego hay que hacerlas responsables de sus actos. Responsables de sus actos. ¿Vale? Las grandes empresas, y ya estoy terminando, y ya con esto vamos a ir terminando, y otro de los grandes actores son las ONGs. Me gusta mucho eso que saliera Cruz Roja, ¿no? Que es pues quizá la ONG por antonomasia. Os decía, nace en la batalla de Solferino. ¿Por qué el escudo de la Cruz Roja es una cruz roja? A ver si alguien lo sabe. Uy. ¿Nadie lo sabe?
Bueno, pues porque el fundador es suizo y lo primero que se le ocurrió es darle la vuelta a la bandera suiza. La bandera suiza es blanca sobre un fondo rojo y él dijo, pues vamos a darle bandera roja sobre un fondo blanco. ¿Vale? Y entonces los principios de la Cruz Roja son neutralidad, paz, o sea, ellos atienden a población a víctimas de poblaciones en conflicto independientemente de su nacionalidad. Y así nace la Estrella de Luzerino, ¿no? Después de Es profesor de robótica. Vale. Y luego se extiende la idea de Cruz Roja. De la presentación. A ver si consigo silenciar a todo el mundo. Vale. La Cruz Roja se considera que es un símbolo como muy cristiano en el mundo árabe y entonces allí está la media luna roja. La media luna roja. Y luego, como casi todo en esta vida, los israelíes inventaron la estrella de David roja. Para que no fuera ni la Cruz Roja ni la estrella de David roja. Y la estrella de David roja, ahí es que hay alguien hablando, la verdad, no sé cómo callarles a esto. Vale. José, el micro. Venga, y apagaros el micro, anda, ya estamos terminando casi. Y solo por anécdota, la estrella de David roja fue expulsada de la Organización Internacional de Cruz Roja porque se descubrió que cuando atendían a población víctima de conflictos no eran neutrales. Atendían a unos antes que a otros. Entonces les expulsaron. Entonces, las grandes ONGs en el mundo son Cruz Roja y la otra gran ONG que existe antes incluso que de las Naciones Unidas es Save the Children. ¿Vale? Son las dos grandes ONGs. Pero ahora mismo las ONGs ya son un actor internacional y en España están las ONGs de Iglesia, por ejemplo Cáritas, que tiene, pues mueve más de 500.000 de voluntarios. La Cruz Roja mueve más de 500.000 de personas en voluntariado, que se dice pronto. Cáritas, las de Iglesia son gigantes. Y luego a nivel internacional, que están en España, pues están Greenpeace, Amnistía Internacional, los de médicos son muy conocidas también, Médicos del Mundo. Lo que pasa es que se segregan, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Farmacéuticos del Mundo, etc. Pero las grandes ONGs siguen siendo un actor muy importante. Y para nosotros es un actor muy importante porque nuestra participación tiene que ser política, tiene que ser social y tiene que ser, en cualquier caso, organizada. Entonces, formar parte, integrarse en alguna ONG, así sea que la fundas tú, si quieres, o en una que ya está, es fundamental para que tu intervención sea significativa. Intentar cambiar el mundo y transformar el mundo tú solito, a lo Robin Hood, no genera frustración, no llega a ninguna parte. Pero participar, integrarse y contribuir dentro de estas estructuras, pues le da continuidad y le da peso. Vale, pues hasta aquí quería compartir esta idea de quién manda en el mundo. Depende de cómo lo mires, manda mucha gente. Lo que estamos intentando es que en el mundo mandes tú. Que en el mundo mandes tú. Encuentres tus herramientas, te empoderes de poder blando, conocimiento, saber, aprender a aprender, participes socialmente a través de ONGs, a través de movimientos y entiendas lo que pasa, sepas ponerle nombre a las cosas, sepas denunciar y te conviertas en una persona del siglo XXI, no del siglo pasado, como yo. Muy bien. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto oírte porque lo que ocurre un poco en Global Youth Academy es que tenemos la oportunidad de ver, escuchar y leer información que no aparece en otros lugares, ¿no? Podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, a veces las cosas nos pueden parecer como muy fuertes escucharlas o podemos tener otras opiniones, pero por lo menos lo que sabemos es que esto no aparece publicado en todos sitios, ni tenemos un acceso si no estamos aquí o si no buscamos, ¿no? Un poco la verdad, ¿no? Y buscamos un poco otra forma de ver las cosas, ¿no? Y nos cuestionamos un poquillo el orden establecido, que creo que es un deber y sobre todo una muy buena opción estos días, ¿no? Y en este mundo en el que vivimos. Entonces, nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas por participar hoy. Muchísimas gracias, Antonio, como siempre, David, como siempre, Luna, como siempre. Y bueno, cerramos hasta aquí. No sé si, David, ¿tienes alguna indicación para los estudiantes, las estudiantes? No, simplemente insistir en que continúen haciendo los módulos. Eso es. Que les insisto cada semana y bueno, no sé si podemos dejar, aunque sea para una intervención, ya que aprovechen que tienen a uno de los formadores en directo, ¿no?
Sí. Global Youth Estamos- Academy, uno de los formadores importantes. No sé si alguno o alguna tenéis ganas de hacer alguna aportación respecto a la intervención de ahora o respecto a los módulos que ha hecho Antonio o cualquier otro módulo. Y lo comentamos. Estamos un poquito pasados de hora, igual también, ¿no? Nos vamos a ver una tercera vez, ¿no, Ana? Me parece que hay un tercer Sí, web. nos vemos una tercera vez, o sea que no hay problema Vale. y nos ajustaremos. Yo creo que la tercera vez lo que hacemos, Antonio, es a mitad, ¿no? Hacer un espacio de participación, aunque yo creo que a través del chat se ha participado bien, ¿eh? También. Ujú. Sí, ¿Vale? vamos a inventar. Bueno, fenomenal. Ahí había alguien que decía que por qué no le llega un mensaje determinado cada uno de los módulos, porque es que básicamente no está programado así. O sea que cuando se hace todo, ¿no? Y se aprueban todos los exámenes, no llega más. O sea, los test no llega más mensaje. ¿Vale? Bueno. Bueno, muchas gracias, la verdad. Muchas ganas de seguir colaborando con vosotros, de participar. Y Muchas gracias. Sí. disfruté, que mañana es el Día del Padre. Felicidades, Antonio. Tengo que reivindicar. Felicidades, David. Hay que reivindicar. Pasarlo muy bien. Pasarlo muy Bueno, buen puente a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Igualmente. igualmente. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, tropa. Adiós. Hasta luego. Chao, chao, chao.